Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Pilar Barba, soy vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Y para mí es un verdadero honor darle la bienvenida a esta importante actividad que nos congrega en torno a la reflexión sobre derechos y la ética hacia los animales no humanos, desde una mirada filosófica, con el título Escuchar a los animales, lenguaje, filosofía y derecho. Quisiera agradecer la presencia de la filósofa, artista, escritora irlandesa, la doctora Eva Meyer, quien compartirá sus conocimientos y experiencias en este campo tan relevante y actual, donde nos propone pensar en un nuevo modelo para hacer política considerando a los animales no humanos y otros seres vivos. Este encuentro forma parte de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Derecho y Animales, a quienes agradezco, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a Puerto Ideas. Puerto Ideas, esta es la primera iniciativa que llevamos adelante en conjunto. Agradezco muchísimo a Puerto Ideas por permitirnos tener a Eva hoy día aquí. Bueno, y al equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. La colaboración entre estas instituciones refleja nuestro compromiso común de promover el pensamiento crítico, el debate responsable y la búsqueda de soluciones justas en temas que trascienden lo académico y llegan a nuestra vida cotidiana. La discusión sobre los derechos animales y la ética que la acompaña nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, sobre todo en las distintas generaciones con distintas sensibilidades frente a estos temas. Por lo tanto, nos permite ampliar nuestra visión del mundo y a promover un trato más justo y respetuoso hacia todos los seres vivos. Esperamos que esta actividad sea una oportunidad para aprender, escuchar distintas perspectivas y construir juntos un diálogo enriquecedor. Agradecemos sinceramente su presencia y su interés en estos temas que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad mucho más consciente y justa. Estoy segura de que esta será una jornada llena de ideas, reflexiones e inspiración. Muchas gracias. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar a Eva Meyer, quien se referirá a las asambleas multiespecies como un nuevo modelo para hacer política con los animales no humanos. Eva Meyer es filósofa, artista visual, escritora y cantautora. Ha escrito diversas novelas, ensayos filosóficos, textos académicos, poemas y columnas, y su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Entre sus temas recurrentes se encuentran el lenguaje, incluido el silencio, la locura, los animales no humanos y la política. Actualmente es fellow en el panel de pensamiento planetario de la Universidad Justus Liebig de Gießen, y también es parte de la Universidad de Ámsterdam como investigadora postdoctoral. Ha escrito diversos ensayos y columnas para diarios neerlandeses y forma parte del Multiespecie Collective, un colectivo artístico multiespecie. Además, coordina el grupo de estudios neerlandés de filosofía animal. Entre sus libros más recientes se encuentran Asambleas multiespecie, Diálogos multiespecie haciendo filosofía con los animales, Los niños, el mar y otros seres, y la novela El mar ahora. Eva Meyer, muy bienvenida. Muchas gracias, Javiera, por esa maravillosa presentación y muchas gracias también por presentarme y por recibirme hoy aquí en la universidad. Estoy muy contenta y es un honor. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, sobre todo a la persona que está con una mascota aquí, ¿no? Que está aprovechando de dormir, una buena idea, porque uno nunca sabe cuánto van a tardar los humanos, ¿no? En fin, estoy muy contenta de estar aquí. Acabo de llegar ayer a Santiago y tengo muchas ganas de ver más de la ciudad y aprender más de la ciudad más tarde. Entonces, hoy les voy a hablar sobre estas asambleas multiespecie. Les voy a
explicar ese concepto en un minuto, pero antes de adentrarme en el tema, porque estas asambleas multiespecies son un nuevo modelo político, entonces antes de describirlo en detalle para ustedes, necesito contarles un par de historias más. Y quiero partir con esta historia de los perros de la pradera, pero que son en realidad una especie particular que ven aquí. Viven en el continente americano y tienen un idioma muy complejo que uno no podría adivinar al escucharlo, ¿cierto? Porque hacen unos ruiditos así que suenan como un chillido. Entonces nosotros como humanos, cuando lo escuchamos, no sabemos lo que están diciendo, ¿verdad? Ni lo entendemos. Pero hay un biólogo que estudió el lenguaje de estos animales en detalle. Lo estudió por 25 años. Y primero se enfocó en esa llamada de alerta, porque estos perros de la pradera viven en túneles bajo tierra y siempre necesitan salir a comer. Entonces tienen un sistema de túneles donde pueden dormir, comer y hacer todas sus actividades, pero sí necesitan salir a buscar comida. Y para los depredadores es muy fácil atraparlos, basta con que los esperen a la salida del túnel. Entonces estos perros desarrollaron un sistema muy sofisticado de llamados de alarma que les avisa si viene alguien desde el cielo o por la tierra. Esto es algo muy importante porque determina cómo podrás escapar, ¿no? En qué dirección vas a escapar, hacia el túnel o hacia otro lugar. Pero eso no es todo lo que dicen estos perros llaneros o de las praderas. También describen a quienes son los intrusos con mucho detalle. Entonces, cuando se trata de un ser humano, dicen cuidado, viene una persona. También se avisan si es una persona que conocen o alguien desconocido. Comentan también a la velocidad a la que viene la persona, si viene lento o rápido. Describen también la altura de la persona, el color de su cabello, de sus ojos y de la camiseta. Y la gente siempre pregunta, ¿cómo sabemos que saben todo eso? Esto se hizo estudiando grabaciones de sus sonidos y haciendo distintas pruebas con personas que iban, por ejemplo, con camisetas amarillas o azules. Y así los y las científicas pudieron interpretar cuál era el sonido para azul o para amarillo. Y todo esto se analizó con computadoras. Si no, no lo habríamos notado. Y además recuerdan o describen si estas personas llevan algo como un paraguas o un arma y lo recuerdan cuando alguien dispara. Y si esa misma persona vuelve sin un arma, dicen, cuidado, esa es la persona que vino con el arma la otra vez. Y esto es solo una pequeña muestra de ese complejo idioma. Este idioma de los perros llaneros o de la pradera tiene gramática, entonces los sonidos van cambiando según dónde están en la oración. Pueden desarrollar también nuevas palabras. Entonces los científicos, por ejemplo, hicieron pruebas con objetos ovales de gran tamaño que venían desde el cielo y decían, cuidado, viene este objeto de forma oval desconocido que viene del cielo. Pero además tienen otras formas de comunicarse. Tienen una charla social de la que no sabemos nada todavía. Y también hacen un saludo con la mano. O sea, por ejemplo, si una serpiente se va de su territorio, hacen un saltito con un ruido y todos lo hacen como una especie de saludo o de hola. Quizá podríamos intentar hacerlo en conjunto más tarde, si les parece. Algo muy especial sobre este lenguaje de los perros llaneros no es solo su complejidad, sino que se ha podido estudiar en tanto detalle. Porque hubo una persona que dijo, aquí hay algo, voy a tratar de descifrarlo. Y esta persona le dedicó entonces 25 años a este estudio. Para la mayoría de las especies animales todavía sabemos muy poco sobre lo que están diciendo. Lo que sí sabemos
es que hay mucho más en ese lenguaje de lo que siempre pensábamos. Esos aspectos del lenguaje humano que pensábamos que eran únicos también se han encontrado en los lenguajes de otros animales. Hablé rápidamente de la gramática, hablando de los perros llaneros, pero hay muchos lenguajes de animales no humanos que tienen gramática. El canto de los pájaros, por ejemplo, que se ha estudiado en mucho detalle. Aunque algo interesante aquí es que se han estudiado los patrones, pero no realmente el significado de ese canto. A eso no se le ha dedicado tanto tiempo. Y la gramática no se encuentra solo en los sonidos de animales no humanos, sino también en los olores. Muchos insectos se comunican a través de los olores y lo que hacen es que combinan distintos ingredientes para crear el aroma o el olor que envía un mensaje específico a otros. Y cuando cambia la mezcla de esos ingredientes, el mensaje también lo hace. La gramática es solo un aspecto del lenguaje, por supuesto. Muchos animales les ponen nombres a sus hijos. Nosotros pensamos que los humanos somos los únicos animales que tenemos nombres, pero no es así. Entonces los padres y madres les ponen nombre a sus crías. Los delfines lo hacen. Y sabemos que es un nombre que llevan de por vida. Entonces cuando el delfín se va con un nuevo grupo, se presenta con su nombre. A estos los llamamos un silbido, que es una especie de firma o que es muy particular. Los murciélagos también tienen sus propios nombres, que es interesante, porque para nosotros la mayoría de lo que dicen es imposible de escuchar, porque está fuera de nuestro rango de audición. Entonces ha habido avances tecnológicos que han permitido grabar y analizar grabaciones de estos comportamientos para poder empezar a entender lo que se están diciendo. Así que aparentemente este lenguaje de los murciélagos es el más complejo después del de los humanos. Tenemos que ser cuidadosos con este tipo de afirmaciones porque no sabemos mucho, pero lo comento para ilustrar todo lo que se está estudiando, lo que sucede, ¿no? Al parecer ellos discuten y también comparten chismes, eso les gusta mucho. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden escuchar que cuando un murciélago se aleja, que los otros se quedan conversando sobre él o la que se fue. Yo soy filósofa política, no soy bióloga, no soy etóloga, también soy artista y poeta, así que me interesa mucho el lenguaje y las distintas formas en que el lenguaje funciona, porque el tipo de lenguaje que estoy usando ahora funciona de forma muy distinta que el lenguaje que yo usaría en un poema o para un cuento o relato o de otras formas. Pero yo empecé a interesarme en esta pregunta sobre el lenguaje de los animales, primero porque me interesaban mucho los animales no humanos y me preocupan y quiero que vivan mejor, pero también porque me interesaba el lenguaje. Y veo esta pregunta desde la perspectiva de la filosofía política, porque estamos en una paradoja bastante extraña en este momento. Hay mucha investigación en cuanto a la vida interna de animales no humanos y hay mucha investigación en cuanto al lenguaje. Yo les conté un par de historias ahora, pero es bastante más y deberíamos pensar en eso mucho más en cuanto a lo que significa para nuestra sociedad. Pero hay una cantidad similar de investigación en el estudio de la cultura de animales. Muchos animales han formado sus propias culturas, algunos animales han formado culturas entre el uno y el otro, y hay mucha investigación en cuanto a la cognición, emoción, y cómo los animales no humanos se comportan en cuanto a la muerte y lo que entienden acerca de la muerte. Y esto está cambiando y debería estar cambiando como lo visualizamos, pero lo que vemos en el mundo real, sabemos que los animales son seres complejos, pero lo que hacemos como humanos es intensificar el uso de ellos y no reconocemos lo que ellos nos están diciendo. Lo hacemos a nivel individual. Yo creo que muchos de nosotros sabemos
Interactuamos con no humanos, los tomamos con seriedad, los hablamos, les escuchamos, pero no lo hacemos como sociedades. Por lo menos la mayoría de las sociedades, hay algunas excepciones, a lo cual comentaré después. Lo que me interesa mucho en la filosofía política es cómo animales no humanos no son silenciosos, pero sí son silenciados en ciertas estructuras de poder. Entonces los humanos se benefician de la idea de que otros animales son silenciosos, porque si son silenciosos o si son seres menores o si no saben lo que están haciendo ni sintiendo, entonces no necesitamos cambiar nuestro comportamiento, no necesitamos cambiar nuestra estructura económica, simplemente podemos seguir utilizándolos. Y la pregunta en cuanto al silencio y silenciar no es solo uno que importa en cuanto a los animales no humanos, sino que también lo podemos ver entre diferentes comunidades humanas. Entonces es una herramienta muy efectiva para los opresores coloniales, que era quitar el lenguaje de la comunidad y asegurarse y a crear un sistema en el cual tu propio lenguaje es el oficial. Cuando uno quita el lenguaje de una comunidad o de cualquier grupo de personas, entonces llegas al corazón de su identidad y tú borras algo. Y es una forma muy importante de dominación. También pueden ver otros patrones de silenciar. Por ejemplo, las mujeres en muchos países se les permite participar en prácticas democráticas y también dar charlas en las universidades y hacer muchas cosas. Pero para la ley hay equidad. Pero dentro de muchas prácticas, uno aún ve que ciertas voces pesan más que otras voces. Por ejemplo, las mujeres y también personas de color pueden ser vistos como muy emocionales o no suficientemente racionales. Hay mucho estereotipo relacionado con el lenguaje, que cuenta como el lenguaje oficial o el otro, y tiene que ver, da cuenta de cómo el lenguaje es influenciado mucho en cuanto a los humanos. Y también hay lo de los animales, es político, hay mucha atención para los animales en la filosofía política últimamente, y aún en ese campo los humanos perpetúan la idea de que otros animales no pueden hablar, no son capaces de reflejar sobre sus vidas, porque el lenguaje no se trata solo del lenguaje. Cuando uno dice algo, no es solamente una manera instintiva de transmitir un mensaje. Los lenguajes de los animales no humanos nos muestran algo en cuanto a sus vidas interiores y sus vidas sociales. Y en esta imagen pueden ver el Caribe, este pez que puede cambiar de color, y los patrones de color funcionan como lenguaje. Y los investigadores estaban confundidos, no sabían cómo interpretar lo que estos animales estaban diciéndose los unos a los otros, hasta que alguien descubrió, dijeron, tal vez esto termina siendo un lenguaje. Y termina siendo que sí hay verbos, sustantivos, adverbios en el lenguaje de los colores. Y uno puede hablar a dos personas a la misma vez. Así que cuando a alguien les gusta a alguien, pueden coquetear con ellos con los colores en un lado de su cuerpo. Y cuando hay otra persona que también tal vez le guste esa misma persona, le pueden decir por el otro lado que no se acerquen. Algo que aún no dominamos como humanos. Pero también yo creo que es importante saber que muchos de los estudios de lenguajes tienen que ver con animales carismáticos o animales no humanos que con los cuales no interactuamos tanto, pero es importante también mencionar que muchos de los animales que comemos y usamos también tienen vidas internas complejas. Las gallinas, por ejemplo, yo dije que hay animales que tienen nombres. Las gallinas nombran a sus humanos.
Entonces le dan el nombre, le dan un sonido específico en cuanto a estos humanos y se hablan entre sí en cuanto al humano. También le hablan a sus hijos, a los pollitos, cuando están en el huevo. Y si piensas en eso y cómo nosotros tratamos a las gallinas y hacemos que sea imposible proveer ese tipo de cuidado, ese tipo de relación el uno con el otro y con nosotros, aprendemos algo en cuanto a la profundidad de la injusticia que estamos realizándoles. Así que la pregunta del lenguaje, de quién habla y de qué manera hablamos los unos con los otros, es político, pero también hay otra conexión entre la política y el lenguaje. Y eso es que en la interacción democrática hablamos los unos con los otros. Así que tomando en serio los lenguajes de los animales no humanos, también abre la forma de participación política de ellos. Y esta participación política también, bueno, les quiero dar un poco de la relación que existe entre los humanos y otros animales, porque normalmente pensamos en cuanto a lo político como un territorio únicamente humano. Y ahí eso está conectado al lenguaje. Entonces ya lo encontramos en el trabajo de Aristóteles, el griego pensador, quien escribió que los humanos son los únicos animales políticos porque son los únicos animales a quien se les ha entregado el habla. Yo veo muchos de los animales, me gustan mucho. Él pensó que eran inferiores, también pensó que las mujeres eran inferiores y esclavas y otro tipo de cosas. Pero reconoció que los animales no humanos tienen voces, que ellos se hablan los unos a los otros. Y aclaró entre logos el discurso de humanos que tiene razonamiento y la comunicación de otros animales. Y lo que uno encuentra es que los filósofos políticos ahora están desafiando esa idea y nos hacen mirar hacia cómo actúan los animales no humanos políticamente hablando. Les daré un par de ejemplos. Esto es Can Allen, una orangután a quien se le obligó a vivir en cautiverio en el zoológico de San Diego. Y él era muy bueno para escapar, aun cuando niño siempre abría cerraduras y trataba de escapar. Y él encontró todo tipo de manera para poder salir del lugar donde estaba encerrado. Y le dijo ¿cómo lo digo?, a sus colegas en crimen que también escaparan. Entonces lo que hacía, había un limpiador, por ejemplo, y él escondía la escoba y después cuando tenían que ir a buscarlo y lo tomaban y él podía usarlo para subirse y salir del muro. Lo trataban de distraer con plátanos y agua y otro tipo de maneras y él seguía escapándose. Y no fue el único orangután en Estados Unidos. Los orangutanes muchas veces se van de un lugar a otro porque encuentran maneras de cómo escapar, por lo cual deben separar a las comunidades y removerlos, lo cual es terrible porque ellos están conscientes de lo que está sucediendo y tienen todo derecho de escaparse. Es otro problema. Otro ejemplo de un desafío entre los humanos y otros animales, las cacatúas en Sydney, que siguen abriendo los basureros. Los humanos los cerraban y las cacatúas los siguen abriendo. Después hace uno nuevo y llegan otros. No puede ser muy difícil las cerraduras porque si no, los humanos no los pueden abrir. Entonces, las municipalidades están viendo cómo manejarlo porque hay una situación similar con también algunas otras aves en partes de Europa, como en Reino Unido. Con las gaviotas, es algo bastante complejo. Aquí hay dos imágenes de camellos que fueron contratados por el ejército norteamericano
o el ejército norteamericano tenía la idea de que los camellos trabajarían para ellos en 1850. Fue un experimento que duró aproximadamente 7 años, pero los camellos no lo querían. Así que escupían a los soldados y les mordían, y los soldados humanos se comenzaron a asustar de ellos. Así que el ejército dejó este experimento. Era un experimento solamente con los camellos, pero en realidad eran los camellos quienes lo convirtieron en un experimento al ser obedientes. Y Jason Rebo, un historiador que escribió mucho en cuanto a la resistencia animal, por ejemplo, en The Book Fair of the Animal Planet, describe que esta es una de las maneras en que los animales no humanos influyen a los humanos en sus prácticas políticas. Claramente existen estos enormes y famosos formas de resistencia y escape. Tal vez saben de la película Blackfish, donde se ve un orca y que sigue resistiéndose, pero otros animales no humanos se resisten también, pero no tienen mucho alcance o espacio para esto. Este es uno de los 25 ratones de laboratorio a quien yo adopté. Tuve la fortuna de conocer, y el primer grupo de ratones, normalmente los matan a estos ratones. Entonces en mi país 200,000 se usan como para experimentos anualmente, pero también hay muchos que no son usados. Así que en realidad son 450,000 que matan anualmente. Y hubo un programa de adopción y pude adoptar a algunos. Y el primer grupo era bastante tímido. Eran madres y estaban muy felices. Les compré una casa grande, pero tenían más espacio. Así que dije, bueno, voy a adoptar un segundo grupo. Y estos están aquí y realmente intentaban escapar. Así que hice todo un sistema de túneles a través de las habitaciones para que pudieran tener más espacio y les encantó. Claramente no pude hacer otras cosas porque son ratones de laboratorio y necesitan cuidado. Y en otra vez yo escribí un libro que va a ser traducido al español que tiene que ver con ratones. Tal vez podemos hablar de esto, es una historia muy interesante, pero quiero simplemente notar que aún aquellos que no son capaces de poder hacer mucho en cuanto a su circunstancia, sí se resisten en la guerra en contra de los animales, y lo llaman, por ejemplo, la resistencia de las gallinas, y que no pueden salir, pero sí se resisten a que las maten. Y lo mismo se aplica a muchos animales, hay diferentes especies. Por supuesto que la resistencia no es la única manera en que nos relacionamos políticamente. Tiene que ver con un tipo de agencia política animal que nos resulta muy fácil de entender como seres humanos. Voy a darles algunos ejemplos de eso, pero también hay animales que se niegan, por ejemplo, ¿no? Simplemente rechazan algo. Y perdón, le pegué al micrófono. Pero también hay animales que actúan en solidaridad con los animales, como estos perros que van a de las protestas. Ya voy a hablar más de eso. Y hay otras formas también de deliberación entre humanos y animales que podemos discutir más en la sección de preguntas. Y también lo muestran con su comportamiento, ¿no? Ellos se van de un lugar en que no los quieren. Y una objeción que se escucha mucho a todas estas ideas relacionadas con el lenguaje de los animales y la comunicación entre humanos y animales, o esa agencia política entre distintas especies, entre distintas comunidades de animales, es que sí, todo esto es muy bonito. Puedes contarnos todas las historias que quieras sobre las cosas que pueden hacer las demás especies, pero la verdad es que no entendemos lo que dicen. Y hay todo un discurso en torno a la IA, a la inteligencia artificial, ¿no? Si por fin podrá decirnos qué es lo que están diciendo las otras especies animales. Pero creo que esta objeción es muy falsa. Yo creo que es un escepticismo de especies, es una forma de escepticismo que está vinculada
con pertenecer a cierta especie, ¿no? Los humanos creen que pueden entender a los otros porque sí, claro, hablamos un idioma humano y a propósito yo lamento no poder hablar español. Aquí con ustedes estoy aprendiendo español, pero no es tan avanzado como para poder dar esta charla en español. Pero pensamos que podemos entender a otros humanos, pero no a otras especies animales, porque de alguna forma sus mentes están cerradas para nosotros. Pero este es un concepto del lenguaje que es erróneo o que tiene defectos, porque hay muchas diferencias entre la forma en que los seres humanos y otros animales se expresan. Algunos animales no humanos hablan de formas que son muy similares a la forma en que nosotros podemos hablar. Se han hecho muchos experimentos en el desarrollo de un lenguaje común, por ejemplo, con los gorilas. Y recién estábamos conversando del ejemplo de Michael, el gorila, que pudo hablar en lenguaje de señas con los humanos sobre la época en que lo capturaron de niño, que vio cómo asesinaron a sus padres. Entonces él pudo describir con señas este recuerdo. Y es básicamente lo mismo que hacen los humanos cuando se cuentan estas cosas, ¿no? Entonces hay especies que tienen estas superposiciones muy claras. Y otra superposición muy clara es con los animales domesticados. A esto los entendemos mucho mejor y ellos nos entienden también mucho mejor de lo que nosotros mismos pensamos. Las personas siempre piensan que las ovejas, por ejemplo, son muy tontas, pero la verdad es que tienen muy buena memoria, una excelente concepción espacial, pero también recuerdan los rostros humanos. Una oveja recuerda rostros que vio hace 7 años en una fotografía, por ejemplo. Los caballos también están muy sintonizados con los seres humanos. Y cuando les muestran, por ejemplo, 2 fotografías de una persona que sonríe y otra que se ve enojada, después cuando ven a esas personas, saludan con más confianza a la persona que sonreía que a la persona que se veía enojada, aunque ya no tenga esa expresión enojada, ¿no? Pero ellos recuerdan que vieron a la persona enojada. Y hay muchos estudios similares. También hay estudios sobre la capacidad de los caballos de decirnos cuando quieren su manta. Se usan pictogramas y así hay muchos tipos de relaciones entre seres humanos y animales. Las relaciones sociales también importan. Hay animales con los que nos podemos comunicar muy fácilmente y con otros quizá nunca podremos. Piensen, por ejemplo, en moluscos u otras especies muy distintas, ¿no? Pero yo sí creo que cuando uno pone atención puede llegar a conocer a muchos animales de distintas especies de una manera bastante buena. Pero bueno, ya entienden la idea, ¿no? Que hay diferencias. Pero ahora el lenguaje no se trata solo de hablar con palabras humanas. Entonces lo que a mí me interesa del lenguaje de otras especies es que precisamente nos obliga a ir al corazón de lo que son los lenguajes realmente. Es una práctica de comunicación encarnada o representada, corporal. Ludwig Wittgenstein, por ejemplo, escribe sobre estos juegos de los idiomas, donde habla de encuentros lingüísticos, por ejemplo, entre seres humanos y otros animales, que no tienen este enfoque antropocéntrico y hay apertura a cómo otras especies crean significado. Y como último punto, quisiera decir algo sobre esta idea de que nunca podremos llegar a conocer a otros animales. Es que es una idea que se perpetúa a sí misma. Hay un filósofo belga, Friedrich Deprez, que escribió un libro con un título maravilloso. El libro también es muy bueno, pero el título es muy bueno. Se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos la pregunta adecuada? Y ahí él estudia la etología, o sea, a aquellas personas que estudian a los animales, y ahí esta experta nos muestra que estas visiones estereotipadas de los animales existen, que el tipo de seres que son va determinando la investigación que se hace y esto a la vez influye en los resultados de esa investigación.
ella ve también cómo estos estereotipos en las relaciones humanas influyen en la forma en que estudiamos a otras especies animales. Entonces, por ejemplo, este concepto del macho alfa no surge del vacío o de un tipo de conocimiento universal, sino que es un concepto creado por un científico humano que empezó a estudiar a los lobos y babuinos en cautiverio e interpretó los problemas que tenían como algo natural, que luego se transformó en el modelo para la sociedad junguiana. Entonces vemos este enfoque humano en este concepto del macho alfa. No es algo neutro, como nos han dicho también algunas filósofas feministas. Déjenme avanzar a la siguiente lámina, creo que estoy alargándome mucho. Sí, esto les quería comentar, que quiero vincular esta comprensión de los animales no humanos como seres con su propia perspectiva sobre la vida, que pueden comunicarse con nosotros, y esto lo podemos entender a través del lente del lenguaje y de la política también, pero quiero hablar ahora de las implicancias normativas de esta fusión, porque como decía, vivimos una paradoja muy curiosa, ¿no? Sabemos cada vez más muchas cosas sobre los animales no humanos, sobre quiénes son, pero cada vez más también avanzamos en la agricultura industrial y vamos destruyendo los hábitats de estos animales. Entonces se hace muy difícil proteger áreas naturales, por ejemplo, y quienes más sufren son los animales no humanos. Esto lo vemos ahora con los humanos volcándose a los océanos, con la explotación, por ejemplo, en el mar. Porque no piensan en el derecho de otras especies, no ven todo como un territorio humano y esto plantea problemas muy profundos. Entonces tenemos que pensar en cómo considerar no solo el interés, sino también las voces de los animales no humanos. Ha habido muchas propuestas últimamente para considerar el interés de los animales o la naturaleza en términos más generales en la filosofía política y en la práctica política. Seguro han oído hablar de los derechos de la naturaleza y todo un discurso sobre ese tema en que las comunidades humanas indígenas, apoyadas por científicos y activistas, han logrado conseguir estos derechos para los ríos. Y no sé si saben ustedes de este tema también, pero con esta idea de los derechos de la naturaleza, son las personas las que van determinando cuáles son esos derechos de la naturaleza. Y se ha escrito mucho sobre estos derechos de la naturaleza en Occidente, donde están completamente ausentes los animales no humanos y sus derechos sobre la tierra, etcétera. Entonces sus voces no se toman en serio. También lo vemos en la obra de Bruno Latour, que habla, por ejemplo, del parlamento de las cosas. Él da varios pasos para ir comprendiendo estos vínculos entre la naturaleza y la política, para reconocer que como humanos no somos los únicos agentes en el universo y que de hecho siempre estamos interrelacionándonos con otros que también influyen sobre nosotros. Pero él no toma en serio los animales no humanos, de hecho apenas los menciona. Habla de los gusanos, por ejemplo, pero no como individuos o agentes. En nuestro país tenemos el Partido por los Animales y son muy buenos y yo creo que están haciendo un muy buen trabajo para que las políticas sean menos antropocéntricas, pero acá son solo humanos hablando por otros animales. Y esto es problemático por razones epistemológicas y por razones también normativas. Y como dije anteriormente, por razones epistemológicas, muchas las preguntas correctas, no sabemos qué quieren ellos de nosotros. No sabemos en qué tipo de mundo quieren vivir. Sabemos lo básico, que no quieren estar en zoológicos, que quieren vivir sus propias vidas en paz y no ser dañados y matados y comidos por humanos.
Sabemos que no quieren vivir en el cautiverio, en granjas industriales y otras cosas más, pero no hemos hecho estas otras preguntas acerca de cómo coexistir, cómo vivir juntos. Y entonces hay una falta de conocimiento y esto debería preocuparnos como humanos para determinar nuevamente para otros lo que es mejor, porque siempre lo hacemos y estamos haciendo un desastre hasta ahora, estamos haciendo un desastre del planeta, entonces tenemos que preguntarle a los otros animales. Y también creo que es importante, pero no entraré en detalle ahora porque estamos hablando acerca de animales, para considerar nueva literatura en cuanto a las plantas, porque hay más y más estudios que salen que muestran que las plantas tienen capacidades de comunicación y que no son el tipo de ser pasivo que muchos humanos creen que son. Cuando tiene que ver con la voz humana, hay muchos grupos humanos que no tienen la voz adecuada en cuanto a lo político. Por ejemplo, los niños humanos. Entonces, sus perspectivas también se deberían tomar en cuenta en la toma de decisiones políticas. Se puede ver en el contexto de la crisis climática, porque los humanos en este momento solo están pensando en toma de decisiones políticas a muy corto plazo y no haciendo mucho. Y esto está dañando a los niños y también las futuras generaciones mucho más que los adultos que están a cargo de estas tomas de decisiones políticas, por lo cual hay que pensar en cómo tomar sus voces en cuenta. Y ahora me quedan como 5 minutos. Y esto me llevó al modelo de la asamblea. Y como dije, la democracia parlamentaria tal vez no sea la adecuada en este momento para poder abordar los desafíos que estamos enfrentando como humanos. Hay diferentes razones para esto en el contexto del país donde yo vivo. Hay una gran influencia de agencias económicas en cuanto a la toma de decisiones políticas y en cuanto al régimen neoliberal que tuvimos por mucho tiempo, siempre estaba la medida entre el interés económico y el bienestar humano o algo así. Y eso claramente es problemático en cuanto al punto de vista democrático, porque el futuro de los ciudadanos humanos se determina por los beneficios de la incidencia de algunas empresas muy adineradas y también hay una gran desconexión entre el Parlamento, la política y los ciudadanos. Y en los Países Bajos, y he escuchado que esto pasa aquí también, que está levantando la derecha extrema. Los humanos no se sienten vistos ni escuchados y expresan esta no satisfacción al votar por partidos extremistas. Nosotros tenemos el Partido Populista de la extrema derecha y se están estableciendo de manera firme en política y aún es muy extraño para mí decir esto porque es algo tan extraño que sucede si en tu país es repentinamente reinado por este régimen que en realidad simpatiza con todo tipo de discursos xenófobos o racistas. Pero ¿cómo hacemos política representativa? De movernos al interés individual, al interés colectivo y actuar de manera democrática en conjunto. Y lo que uno encuentra es que en muchos lugares, y uno lo puede ver especialmente en el contexto de la crisis climática, porque
las decisiones se deben tomar pensando en el futuro, no pensando en intereses a corto plazo económicos. Necesitamos otro tipo de compromiso y toma de decisiones. Entonces uno ve mucha atención por las asambleas en este momento. Y las asambleas en la base son un grupo de humanos como nosotros que se reúnen a discutir una pregunta de importancia completa y deliberar y también llegar a una decisión. Es otro modelo político que simplemente votar en las elecciones, porque si votamos en las elecciones, muchas veces esto es lo que piensan los humanos cuando piensan en acción política, que si tenemos estos intereses predeterminados que están todos chocando entre sí, es un modelo antagonista de política. Y esto también amarra a los partidos políticos hacia ciertos intereses, haciendo que sean indiferentes a lo que es más completo, a lo grande, a los todos. Y eso tiene que ver con las asambleas, tiene que ver con deliberación, información, educación y tomar decisiones en común. Son diferentes modelos de asambleas, los cuales no voy a explicar en este momento por el tiempo que nos queda. Pero los griegos antiguos tenían asambleas para la toma de decisiones y también muchas comunidades no del occidente y también muchas que David describe esto sobre los fragmentos de la antropología anarquista, y también en este momento hay un gran problema con todo este tipo de asambleas, ya que solo existen de parte de humanos, y como vimos no hay animales no humanos, pero los animales no humanos también hablan, y los niños también hablan, y otros seres también como las plantas, las entidades naturales también tienen derecho a ser representados. Así que necesitamos un modelo de asamblea con el cual podemos crear conocimiento en cuanto a hacer la política con otros, porque no lo hemos hecho aún y porque no hemos hecho las preguntas adecuadas. Y estas asambleas necesitan ser locales, tienen que estar conectadas con alguna ubicación, porque muchos animales no humanos no tienen sentido sin esa conexión local. Pero generalmente la parte local es muy importante. Las asambleas pueden funcionar como un modelo para un gobierno de multiespecie, pero también es por la creación de conocimiento, como dije, necesitan estar situados, se ven diferentes en diferentes circunstancias y necesitan incluir el respeto y el poder desarrollarse en cuanto a los derechos. Entonces, no es compatible con dominar o utilizar a otros, porque si no, va a ser muy difícil conversar con ellos. Si hay un modelo, voy a saltar el procedimiento, esos son los ejemplos. Y sí les quiero mostrar esta lámina, porque esto puede parecer algo muy alejado en cuanto a tomar seriamente o hacer democracia con otros de maneras locales, pero sí ya existen varios ejemplos alrededor del mundo donde humanos ven política como una tarea más que humana. Entonces, en algunas teorías y en comunidades indígenas, acá y en otros países vecinos, existen un entendimiento completamente diferente de lo que significa ser humano en relación con otros, y hay mucho más entendimiento del hecho de que otros animales forman sus propias comunidades y tienen su propia soberanía, y que coexistimos en la base de equidad, aunque tal vez hayan problemas prácticos en términos de la cosmología y la ideología, porque hay sistemas diferentes. Darwinismo y otros antologías, y hay humanos que ya perciben al mundo de manera diferente. También hay lugares en los cuales podemos encontrar prácticas tipo asamblea. Un buen ejemplo de esto es un santuario
que es un santuario animal en el cual yo creo que entre 500 y 600 animales no humanos residen. La mayoría escapó de haber sido matados, fueron rescatados por los humanos, fueron rescatados de mataderos, también tienen gallos que fueron rescatados de la pelea entre gallos, y también los humanos no se ven como los que toman las decisiones por los otros animales, sino que toman en serio su agencia, su incidencia, y ellos eso lo promueven, y eso ha llevado a una situación en la cual muchos animales no humanos han tomado roles y trabajos por sí mismos. Entonces los líderes de las comunidades son 2 vacas, son los matriarcas, son quienes toman las decisiones finales en cuanto a qué sucede. Y hay muchos animales no humanos que tienen otros roles o trabajos. Hay un grupo de animales que, por ejemplo, le dan la bienvenida a los nuevos. Es una oveja, una llama y una vaca. Entonces, cuando llega alguien nuevo, ellos le muestran el lugar. Y todos pueden escoger su lugar en la sociedad y crear hábitos y prácticas para poder hacer funcionar la sociedad. Por ejemplo, los gallos educan a nuevos gallos para saber cómo comportarse en un grupo de gallos, y los humanos apoyan eso y a veces necesitan tomar ciertas decisiones, pero también los animales pueden tomar decisiones por sí mismos, así que no está esta jerarquía automática con el humano por encima, sino que practican mucho con la deliberación y cómo saber más en cuanto a cómo crear estos procesos en un estos conceptos en un contexto multiespecie. También pensamos en humanos, que debería ser movimiento de parte de los humanos hacia incluir a otros animales en nuestros sistemas, pero también hay animales no humanos que se han unido a los humanos en sus protestas, como los perros, el perro, el negro matapaca de Chile, muy famoso, que es uno de las estrellas de los perros. También está el perro lucánico, también griego. También hay estos movimientos hacia comunidades de multiespecies. Y también brevemente, ¿cómo seguir adelante? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Suena muy utópico tener estas comunidades multiespecies y asambleas, y también hay un poco más de lo que puedo decir en cuanto a cómo podemos establecerlo, pero yo creo que es importante poder comenzar a preguntar a los otros animales de maneras muy concretas qué es lo que ellos quieren de nosotros y de qué manera quieren vivir con nosotros. ¿Qué tipos de formas quieren? Esto lo podemos hacer en entornos locales. Podemos organizar estas asambleas en un parque, un patio, en una plaza, para ir haciendo esta transición a estas comunidades multiespecies. Pero a la vez, esto no va a hacer la diferencia para todos los animales no humanos que están siendo oprimidos actualmente. Entonces también tenemos que hacer todas estas otras cosas que comenté. Tenemos que extender estas instituciones humanas para incorporar los intereses y las voces de otros animales. Por ejemplo, a través de derechos animales, de partidos políticos de animales, la ley animal, el partido de los animales, como las que se están haciendo aquí. Tenemos que pensar de manera creativa cómo compartir el espacio. Hace poco escribí también un paper sobre los tiburones que aman el océano en zonas a las que nos pueden entrar los humanos. Y yo creo entonces que tenemos que establecer más lugares como estos en donde no puedan entrar los humanos, de los que tenemos que alejarnos o retirarnos. Y tenemos que ser creativos al plantear esto a otras personas, porque finalmente va en beneficio de todos los que habitamos el planeta. Y también necesitamos fortalecer las comunidades multiespecies. No tengo más tiempo para ahondar en esto, pero creo que es muy importante saber que todos y todas podemos contribuir a esto en nuestra propia profesión, en nuestros círculos sociales.
Una de las cosas en las que he estado reflexionando, por ejemplo, es sobre una idea de educación multiespecies. Nuestros niños no nacen como especistas, ¿no? Sino que son educados en este antropocentrismo. Y hay estudios que muestran que los niños y niñas ven a los animales como seres hermanos, cosa que van perdiendo al crecer. Tenemos que acabar con eso. Y como adultos tenemos que desaprender este especismo y pensar en otras prácticas en que los animales no humanos también puedan ser maestros. Esta es otra de las ratones de laboratorio, que es pequeña, muy bonita. Estos ratones de laboratorio me han enseñado tanto sobre el tipo de seres que son los ratones, pero también sobre el sentido de la vida, el propósito, por qué estamos aquí. Y creo que en cierta forma todos somos seres vulnerables y como humanos normalmente asumimos que nosotros sí sabemos, que sabemos más o que sabemos mejor, pero finalmente estamos todos en el mismo barco, en estos cuerpos frágiles para querer a otros, para cuidar a otros. Lo importante es que la vida importa de la misma forma para distintas especies animales. Necesitamos un proyecto de arte que pueda cambiar nuestros conceptos sobre la coexistencia. Este es un proyecto muy entretenido que hice con Mediametic. Ahí hicimos estas cenas veganas para personas y humanos, y a los perros sí les gustó mucho y a las personas también. Y esa fue una forma muy divertida o más lúdica de abordar estas jerarquías que están detrás de nuestras prácticas de alimentación, porque normalmente los perros comen en su propio espacio y tienen que mantenerse lejos de la mesa y de los platos. Y también estamos acostumbrados a que los perros coman otros animales. Y sí, también los humanos están acostumbrados a comer otros animales. Entonces este es un gran proyecto. Los perros se portaron muy bien, no hubo caos. Les gustó compartir con los niños. Eran como niños en Navidad, básicamente. Y poco a poco fueron tomando mayor confianza y pudieron comer de sus platos. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren leer más sobre estas asambleas o estos diálogos multiespecies, estos son 2 libros míos que pueden leer. Asambleas multiespecies es uno publicado por Fine Press. Y este libro de diálogos multiespecies está disponible de manera abierta para todos. Gracias por nuestra atención, sobre todo aquí a nuestro amigo Perruno que nos acompaña. Y tengo muchas ganas de escuchar las preguntas que puedan tener. Y yo te quiero proponer un ejemplo muy concreto, una situación muy particular. Sabemos que muchos animales comparten muchas enfermedades con nosotros. Por ende, la medicina veterinaria durante los últimos 20 años ha tenido mucho avance en el conocimiento biomédico de las enfermedades de los animales, principalmente de los animales domésticos. Por lo general, los animales domésticos no quieren recibir los tratamientos médicos que uno le puede ofrecer, no quieren estar hospitalizados, se rehúsan a estar días en un hospital, se sacan los catéteres endovenosos para recibir los medicamentos, atacan a su enfermero o enfermera, o bien están tristes, se deprimen, dejan de comer, y todos sabemos que cualquier enfermo que deja de comer se enferma más. Y eso implica muchas veces métodos más invasivos todavía para poder generar la recuperación que queremos ofrecer. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es cómo desde el enfoque que tú nos propones hoy día resolvemos o afrontamos esta problemática. Por un lado, reconocer de que los animales son agentes que se resisten, que tienen intereses, toman decisiones, pero por otro lado también tomando en cuenta que muchas veces un tratamiento que llega tarde, un tratamiento médico, es sinónimo de mayor sufrimiento y una muerte, digamos, anticipada de un paciente en un contexto clínico. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Creo que ese es un buen ejemplo
ejemplo, que conocemos muchos quienes vivimos con animales no humanos. Algo que me gustaría mencionar es que hay mucha investigación sobre animales que se automedican. Hay muchos animales no humanos que saben qué hierbas o qué hojas, qué bayas tienen que comer cuando están enfermos. Y una de las razones por las que los animales domesticados como las vacas en los Países Bajos tienen tantas enfermedades y problemas es que hay un monocultivo, hay solo un tipo de pasto. Cuando ustedes piensan en los Países Bajos, se imaginan todas estas planicies verdes, ¿no? O estos pastizales, sí, y así es el país en la mayor parte. Entonces, no hay mucha oportunidad para que estos animales puedan autotratarse. Lo mismo pasa con una comunidad de ovejas, hubo un caso en Escocia, viven en una pequeña isla junto a la playa y en enero el pasto no es muy nutritivo, entonces comen algas, muchísimas algas, cuando las necesitan. Entonces saben qué comer y se cuidan a sí mismas de esa forma. Entonces creo que es importante reconocer que nosotros normalmente ponemos a los animales en una situación en que los enfermamos o les hacemos algún daño. Y lo otro que pensaba mientras tú hablabas era en cómo los humanos piden el consentimiento de otros animales. Creo que en la etología, sí, en el estudio del comportamiento animal, hay una comprensión creciente de que está mal simplemente usar a los animales para experimentos y que cuando sea posible tenemos que preguntarles si quieren participar. Y esto significa que tienen que tener algún conocimiento de la práctica que está en juego aquí y que tienen la opción de hacerlo o no. Hay estudios que están explorando esto, también se hace en el trabajo, por ejemplo, con monos. Entonces hay formas de discutir lo que se puede hacer. Yo en mi casa, por ejemplo, me lavo mis dientes, pero también los de los perros y los gatos, y no les gusta, creo que no entienden muy bien por qué lo hago, pero es un hábito, simplemente empezamos a hacerlo. Y al principio yo les daba algún premio, ¿no? Para que vayan entendiendo qué es lo necesario en este tipo de prácticas. Y eso lo vemos mucho también en muchos zoológicos, en que los animales se los entrenan con estos clickers, ¿cierto? Para que reciban algún tipo de medicamento, porque si no puede ser muy estresante o muy difícil para ellos. Y sí, a veces como humanos seremos quienes sabremos más para tomar una mejor decisión en su nombre. Como usar nuestra fuerza de argumentación, podríamos decirle así, pero no siempre es así. Cuando mi perro Oli estaba muy viejo, estaba enfermo, yo sabía que no iba a vivir mucho tiempo más. Y al mismo tiempo mi padre también estaba gravemente enfermo, tenía cáncer y también sabíamos que iba a morir pronto. Pero con Oli todo fue mucho más fluido. Creo que él lidió con la situación mejor que mi papá. Entonces yo quería que mi papá se cuidara más, pero él no quería. Y esto nos lleva de nuevo al tema de la agencia y la claridad médica. También pasa con los niños, ¿no? Hay distintas formas de negociar con un otro dependiendo de la relación que tengas con ese otro. Y a veces te ves atrapado en una situación que es horrible, en que tienes que arreglártelas con las alternativas que tienes, pero muchas veces nos pasa como humanos, si tomamos más en serio a otros animales, creo que podemos hacerlo mejor y comprenderlos mejor. ¿Una pregunta más quizá o un par? Hola, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es bastante concreta. ¿Qué estrategia nos podría ofrecer para promover
la empatía en el trabajo con animales que no son carismáticos o animales que no generan empatía de forma natural, como animales que son plagas o ratones o arácnidos, invertebrados, donde el conocimiento es bastante escaso. Gracias. Eso es muy importante también y creo que es algo que también le cuesta a muchas personas o es un desafío que enfrentar. Yo estuve en China en el verano y algo que noté allá es que las personas a las que visité tenían una respuesta muy hostil hacia los insectos. Y en los Países Bajos hay muchas campañas en los medios y campañas políticas sobre el valor de los insectos para los ecosistemas. Y hay, por ejemplo, semillas que te dan gratuitamente para que las puedas plantar. Y creo que en los Países Bajos en la última década ha cambiado esta visión o concepción sobre los insectos. Y esto tiene mucho que ver con el valor que tienen para este todo del que somos parte, pero creo que también se trata de conocer más sobre lo que hacen. Por ejemplo, que a los abejorros les gusta jugar con pelotas o bolas y creo que eso es muy tierno y eso ayuda a que las personas los vean de una manera distinta. Yo mencioné al pasar que era parte de un grupo que ayuda a los anfibios a cruzar a un camino, ¿no? Porque hibernan en los jardines y después vuelven al agua, al estanque en primavera y son muy lentos, entonces por eso hay que ayudarlos si no los matan al cruzar el camino. Entonces eso fue lo que yo vi en el lugar donde vivo y por eso armé este grupo. Y lo que noté es que cuando tú con un grupo de personas empiezas a cuidar a estos animales, otras personas empiezan a darse cuenta también y entonces va cambiando el relato sobre estos animales. Entonces en las tardes muchos salen de sus casas para ayudar a los animales a cruzar. Y los voluntarios de mi grupo sintonizaron mucho mejor con estos vecinos anfibios. Entonces creo que hacer estos proyectos locales con comunidades específicas de animales, involucrar a niños y niñas, porque normalmente ellos sienten mucha curiosidad sobre los animales y están dispuestos a aprender, pero también aportar información sobre el tipo de seres de los que estamos hablando, por qué son importantes, las cosas hermosas o horribles quizá que hacen también. Hay muchas cosas que pueden ayudar y de una manera muy práctica también. Puedes escribir algo sobre ellos, puedes grabar un video breve y compartirlo en internet. Puedes proponer un documental. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El arte también puede ser importante en esto. Creo que en muchos de los libros ilustrados para niños y niñas aparecen los insectos y otros animales de una manera genial, pero vamos creciendo eso cuando vamos creciendo. Por ejemplo, los ratones. Hay muchos cuentos infantiles donde hay ratones que hacen cosas, pero después las personas empiezan a odiarlos. Entonces creo que tenemos que contrarrestar esto con estos otros relatos para ayudar un poco a estos animales. Gracias. Tenemos tiempo solo para la última pregunta. Tenía una pregunta allá atrás que hacía un momento que pedía la palabra. Por eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eva, por tu presentación. Estoy pensando en la dignidad que a veces no se asigna a plantas o cosas como, no sé, bacterias o virus, por ejemplo. Sí, esta afirmación tuya es muy disputada, diría. Lo que pasa es que hay mucha investigación que muestra que las plantas hacen procesos mucho más complejos. Reconocen, por ejemplo, a quienes son de su especie y a otros, a los extraños, ¿no? Se toman decisiones. A medida que crecen, tú puedes ver, por ejemplo, que sus raíces crecen en torno a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces,
no hablamos de una cosa muda que no hace nada. Las plantas viven en relación con su entorno y el resto del mundo viviente. Lo interesante desde el punto de vista de la filosofía es que esta nueva investigación plantea preguntas filosóficas, como yo decía antes, que tienen que ver con el lenguaje, con la agencia, por ejemplo. Pero lo que hemos aprendido sobre las plantas también nos obliga a reinterpretar la agencia, preguntarnos si las plantas tienen intención. Entonces tienes que preguntarte qué es una intención. La planta tiene una intención de crecer en torno a algo, ¿no? De desplegarse en torno a algo para crecer. Hay plantas que copian a otras, por ejemplo. Hay mucho que se está investigando en ese campo en este momento. Y creo que lo que hemos visto con este concepto de sintiente es que las personas quieren determinar quiénes son sintientes. Los bebés no se veían como sintientes durante mucho tiempo, o los animales no humanos, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en Descartes, de lo que decía de que los animales eran máquinas. Los insectos tampoco eran vistos como sintientes, pero ahora los biólogos sí los describen así. Entonces ahora se discute esto también en torno a las plantas. Por supuesto, no tienen un sistema nervioso central, pero también sabemos que hay distintas especies de animales que han llegado a distintas soluciones en términos de evolución para estos procesos. Entonces, al final se trata de una discusión filosófica que tenemos que tener. Si las plantas son sintientes, ¿qué es ser sintiente? ¿Qué es la agencia? ¿Qué es el lenguaje? Y cómo tratamos con esto. Sí, creo que es muy importante esto, dada esta violenta historia que ha llevado a definir quién es sintiente y quién no. Y tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas y mantener una mente abierta al pensar en estos otros. Yo personalmente estoy a favor de pluralizar esta definición de la agencia, viendo entonces que hay distintos tipos de agencia en distintos seres. Pero sí, es una pregunta muy importante y creo que la dignidad es otro concepto que los humanos le permitimos a otros animales tener y creo que eso no debería ser así. No creo que tengamos el derecho a definirlo nosotros, aunque a veces ayuda por razones prácticas, ¿no? Para ayudarlos a tener una mejor posición en la sociedad. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla y bueno, muchas gracias a Eva por sus palabras. Thanks to all of you.